Imagina esto. Sales una noche, miras hacia arriba y ves oscuridad. Pero, ¿y si te digo que eso es mentira? Que es el truco de magia más grande del universo y tú eres el espectador. Piensa en la pregunta clásica. ¿Por qué el cielo es oscuro si hay miles de millones de estrellas? La respuesta es mucho más extraña de lo que crees. El cielo en realidad está inundado de luz. Es un océano brillante de fotones que ha viajado por el cosmos durante eones. O sea, suena loco, pero es real. El problema no es el universo, son nuestros ojos. Son tan limitados que solo captan una diminuta fracción de toda esa luz. Te juro que esto parece una película, pero es ciencia. No vivimos en la oscuridad del universo, vivimos dentro de la ceguera de nuestra especie. En 1823, un tipo llamado Heinrich Olbers se preguntó algo que nos deja pensando. Si el universo es infinito, cada punto al que mires debería tener una estrella, ¿verdad? Entonces, el cielo nocturno debería ser una bola de luz tan brillante como la superficie del Sol. Pero claramente no lo es. Es como estar en un estadio enorme, donde todos encienden la linterna de su móvil al mismo tiempo. Deberías quedar ciego por la luz, pero solo ves con claridad los focos más cercanos a ti. A principios del siglo XX, un tipo llamado Edwin Hubble se pasa noches enteras mirando por un telescopio gigante. Y lo que descubre no es solo una nueva estrella o un planeta, es algo que rompe por completo nuestra idea del cosmos. Se da cuenta de que las galaxias, esas inmensas ciudades de estrellas, no están quietas. Se están alejando de nosotros. Y no solo eso, cuanto más lejos están, más rápido huyen. Es como si el universo entero estuviera inflando un globo invisible y nosotros estuviéramos pintados en su superficie. Pero aquí viene el truco de magia cósmico. Mientras el universo se estira, no solo separa las galaxias, también estira la luz que viaja entre ellas. El universo tiene casi 14.000 millones de años, y la luz, aunque es rapidísima, necesita tiempo para viajar. Piensa en Einstein y su famosa ecuación. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Nos enseñó que la luz es pura energía en movimiento, y la prueba definitiva de esto está en todas partes, aunque no la veas. Se llama la radiación de fondo de microondas. Es, literalmente, el eco del Big Bang, el primer destello de luz del universo, que en su momento fue increíblemente brillante y caliente. Pero después de 13.800 millones de años de viajar por un cosmos en expansión, esa luz se ha enfriado. Se ha estirado hasta convertirse en microondas, a una temperatura helada de 2.7 grados sobre el cero absoluto. Piensa en la luz como una onda. Cuando el espacio se expande, esa onda se alarga, se despereza. Al estirarse, pierde energía. Este fenómeno se llama corrimiento al rojo. Es como si el universo le bajara el volumen al brillo de las estrellas lejanas. La luz que salió de una galaxia hace miles de millones de años, brillando con un color visible y potente, ha viajado por un espacio que no para de crecer. Y en ese larguísimo viaje se ha estirado tanto que nuestros ojos ya no pueden verla. Se ha enfriado. Se ha transformado en algo invisible, como radiación infrarroja o de microondas. Es como si estuviéramos viendo un fuego que se aleja lentamente en la oscuridad de la noche. Al principio, vemos las llamas naranjas y brillantes. Sentimos su calor. Pero a medida que se aleja más y más, su resplandor se debilita, se enfría, hasta que solo queda un punto rojo tenue. Y si se alejara lo suficiente, su luz se volvería tan débil, tan fría, que desaparecería de nuestra vista por completo, aunque el fuego siguiera ahí. Eso es lo que le pasa al universo. No solo se expande, también se está enfriando visualmente, ocultando sus luces más antiguas a nuestros simples ojos. Lo que vemos como oscuridad en el cielo, en realidad es la historia de una luz que se ha estirado hasta volverse un fantasma. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta no está solo en el espacio infinito, sino en cómo nuestros ojos y el tiempo nos engañan. Resulta que nuestra biología es un filtro increíblemente selectivo. Tus ojos solo pueden captar una franja diminuta de toda la luz que existe, como si solo pudieras escuchar una única nota en una sinfonía cósmica. Todo lo demás,
los rayos gamma de estrellas que explotan, las microondas que son el eco del Big Bang, el infrarrojo de nubes de polvo estelar. Todo eso está ahí, llenando el espacio. Si pudiéramos verlo, el cielo no sería negro, sería un océano hirviente de colores y texturas imposibles, un espectáculo de luz constante. Así que recuerda, la noche no está vacía, solo está fuera de nuestro rango de percepción. El universo sigue ardiendo, solo que en un color que nuestros ojos ya no pueden entender. Pasa lo mismo con el conocimiento. Hay verdades que solo existen cuando te atreves a observarlas. El universo está lleno de secretos esperando a ser descubiertos, pero solo los ves si te atreves a buscar. Suscríbete a El Piso 13 y abre los ojos a lo invisible.